como pueden ver acá, pues esta presentación sale del Simposio de Investigaciones en Salud, aunque ya tiene unas nuevas adaptaciones. Cada vez que uno vuelve a revisar el material, algo nuevo se le ocurre. Entonces, aquí he hecho algunas modificaciones respecto a lo que había inicialmente. Espérate, pongo el indicador también. Listo. Entonces, esta presentación se llama Aplicación dinámica de la tabla 2x2 para comprender los diseños epidemiológicos. Entonces, apunta pues a la palabra dinámica porque realmente la tabla se va completando a lo largo de las diapositivas que ya voy a mostrar cómo funciona esto. Entonces, bueno, esta manera como de artículo científico, porque así lo pedía el simposio, pero entonces la motivación es que a veces es difícil, sobre todo, comprender la direccionalidad en los estudios epidemiológicos que tienen una intención causal. Entonces, aquí digo intención causal porque hay algunos diseños que no la tienen, pero entonces la intención causal está en los diseños que identifican factores de riesgo para después continuar pues con la escalera de la causalidad finalmente para intentar identificar efectos causales y mecanismos causales para llegar hasta las causas. Pero por otro lado, pues además de factores de riesgo, también están los diseños que investigan intervenciones en salud como programas o medicamentos o tratamientos o políticas públicas, porque también estos diseños se pueden ver como causales, porque se está intentando identificar si el nuevo tratamiento es la causa de la mejoría del paciente. Entonces, aquí también hay un abordaje causal en estos dos tipos de diseño, pues hay un abordaje causal. Entonces, los clásicos diseños que abordan la causalidad, pues, son los 5 clásicos que ya vamos a definir. Aquí no se incluyen, pues, dentro de la taxonomía, otros diseños que no tienen ese grupo de comparación, porque el grupo de comparación es una herramienta para intentar para abordar la causalidad. Esto no es perfecto, ya, entonces incluso los ensayos aleatorizados y otros estudios experimentales tienen fallas, pero pues el grupo de comparación es una herramienta para abordar la causalidad. Entonces es muy difícil pues aproximarse a la causalidad sin grupos de comparación, porque por lo menos uno sabe qué pasa en otro grupo, y aquí el reto es pues que el grupo cumpla las características de un contrafactual, pero bueno, lo de contrafactual eso será objeto de otras charlas. Entonces, vemos aquí que a veces pues entender la direccionalidad es complicado pues para las personas que van llegando a estos temas de salud pública y epidemiología, y pues se me ocurrió proponer este abordaje dinámico de la tabla 2x2 como un abordaje metodológico para entender en qué consiste la direccionalidad. Entonces, la direccionalidad de los estudios queda más claramente planteada a partir de esta tabla 2x2. Entonces, es para entender la relación entre una posible causa como un factor de riesgo y un efecto, por ejemplo, una enfermedad. Y pues antes pues repasaremos alguna nomenclatura sobre la tabla 2x2 que aparece en el libro de epidemiología psiquiátrica de Saucer y colaboradores del 2006. Saucer nos ha visitado aquí varias veces en Cali, Colombia, pues gracias a las gestiones del departamento de psiquiatría. Entonces estuvo antes de la pandemia incluso. Entonces, en la tabla 2x2 es esta. Vemos que la tabla 2x2 tiene unas celdas internas que son las letras A, B, C y D, que por eso es que se llama tabla 2x2, y tiene unos marginales que, como su nombre lo indica, pues están en las márgenes. Entonces suman lo que hay en columnas específicas o en filas específicas. Y finalmente pues tiene un gran total, que es la T que vemos abajo a la derecha, pues que suma la totalidad de los sujetos que participan o que se reclutan para un estudio o que constituyen pues los sujetos de un estudio. Entonces hay probabilidades conjuntas que indican la probabilidad de que dos condiciones se cumplan al tiempo. Esta es la versión pues más sencilla, que es la de exposición y enfermedad. Pues hay además, para análisis estratificado, estas tablas se dividen en tablas, o sea, en tablas 2x2 específicas para estudiar otros factores o confusores que estén asociados con el fenómeno, pero pues aquí hay una versión más sencilla. Entonces,
Las probabilidades conjuntas indican si alguien está expuesto y enfermo, entonces, por ejemplo, la celda A, o que alguien no esté expuesto y no enfermo, por ejemplo, que es la celda D. Entonces, esas son probabilidades conjuntas. Las probabilidades marginales, entonces, indican la presencia o ausencia de una sola de las dos condiciones estudiadas, ya sea la exposición o la enfermedad. Esas son las marginales, y las probabilidades condicionales son 8, y entonces es dado que uno está en una fila o en una columna específica, se presente la otra condición. Entonces las condicionales, pues los diseños epidemiológicos, pues funcionan en relación de abordar estas probabilidades condicionales para realizar las comparaciones. Las comparaciones que se realizan en los diseños epidemiológicos, pues para explorar la causalidad o aproximarse a la causalidad, pues se basan en comparaciones de estas probabilidades condicionales, y a partir de una tabla 2x2 salen 8 probabilidades condicionales. Por ejemplo, A sobre N sub 1 es la probabilidad de enfermar dado que la persona estuvo expuesta al factor de riesgo que se está estudiando. Entonces, estas son probabilidades condicionales que se utilizan para las comparaciones en los estudios epidemiológicos. Dependiendo del diseño, hay una aplicación real, o sea que uno sí puede concluir a partir del estudio en algunas de estas probabilidades y en otras no. ¿Listo? Entonces, dependiendo de los diseños, algunas de estas probabilidades no se pueden generalizar a la población porque no aplican, porque el diseño impone unas condiciones de restricción que no permiten que la probabilidad se aplique a la población general. Ya voy a explicar esto claramente para cada uno de los diseños. Entonces, vamos a pasar pues por cada uno de los diseños para ver cómo queda armada la tabla 2x2. Entonces, había comentado que voy a pasar pues por los 5 clásicos. Entonces, son 4 de ellos son los diseños de sujetos individuales, y el último y el quinto pues es un diseño ecológico transversal que resume información a partir de grupos humanos como municipios o poblados o países, etcétera. Entonces, el primer diseño que vamos a ver es el de estudios transversales o de prevalencia, que apunta a sujetos individuales. Entonces, como vemos aquí, el diseño empieza en esta celda. Entonces, esta aproximación dinámica nos muestra el diseño, cómo se va armando, pues precisamente para entender la direccionalidad y también pues para entender cómo funciona un diseño. Entonces, en los transversales es importante recordar, empezamos en esta celda inferior, en la celda del total. Tenemos una muestra de tamaño N que se extrae de muestras representativas a partir de la población, con métodos aleatorios y aleatorios complejos, pues que combinan varias etapas. Entonces, generalmente se trabaja de esa manera, y tenemos una celda N. ¿Listo? Entonces, en un siguiente paso, al mismo tiempo se identifican quiénes son los sujetos expuestos y enfermos, no enfermos y expuestos, no expuestos y enfermos, y no expuestos y no enfermos. Entonces, como vemos aquí respecto al paso anterior, uno empieza por la celda del total y el siguiente paso es identificar las 4 celdas A, B, C y D, las 4 celdas interiores, y esto se hace al mismo tiempo. Entonces, no hay ningún paso de la exposición a la enfermedad o de la enfermedad a la exposición, y precisamente al hacerse esto al mismo tiempo, se dice que el diseño, los estudios transversales no tienen direccionalidad porque no está teniendo en cuenta el orden de los factores, la causa primero, o la exposición o el efecto primero, sino que los mira al mismo tiempo, y este es el abordaje transversal típico. Entonces, después de la muestra, sí, a posteriori se define, pues, cuáles son las características de los sujetos. Yo empiezo por muestra y después identifico los grupos expuestos y no expuestos, y los grupos enfermos y no enfermos, pero las 4 celdas interiores se identifican al tiempo. Los marginales se obtienen después al sumar las celdas interiores. Entonces, miren que uno tiene un marginal de enfermedad, un marginal de no enfermedad, que es B más D, un marginal de exposición, que es A más B, y un marginal de no exposición, que es C más D. Entonces, uno primero tuvo que obtener las celdas interiores para después obtener los marginales. Entonces, esta es la forma en que funciona este diseño. Y todas las celdas que vemos aquí tienen una interpretación poblacional dado el tipo de muestreo. Pues si no hay sesgos, si la aleatorización es apropiada y no hay sesgos de selección, etcétera, pues habría una interpretación poblacional
de los marginales, entonces, y de sus probabilidades condicionales y totales. Entonces, realmente aquí dado el diseño transversal, uno puede hablar de la prevalencia de la exposición o factor de riesgo, y uno también puede hablar de la prevalencia de la enfermedad porque el diseño lo permite. Entonces, por eso vamos a ver aquí que ninguna de las celdas está tachadas. Vamos a ver que para los otros diseños yo tacho algunas de los marginales porque no tienen aplicabilidad práctica. Raras veces, pues, bueno, además aquí tengo el tiempo, todo esto se hace en un T sub I definido por el estudio, entonces, pues, como es transversal, este T sub I, pues, es el mismo tanto para la exposición como para la enfermedad, y algunas veces, pues, se pueden definir, dependiendo del cuestionario, de la forma en que se recupera la información, se pueden definir exposiciones en tiempos previos, y esto, pues, ayudaría a darle más fortaleza al diseño, así sea transversal, pero se pueden hacer preguntas sobre el pasado, sobre exposiciones pasadas, y pues, apuntar más a la organización de los factores de que vino primero, si la exposición o la enfermedad. Pero pues a veces no hay esta opción, a veces sí hay esta opción de preguntar sobre exposiciones del pasado. El siguiente diseño, entonces voy a separar cohortes en dos diseños porque cohortes tiene dos particularidades. A veces los textos no son muy claros en esto, no sé por qué. Pregunta Julio César que si preguntamos aquí o preguntamos al final, ¿qué opinas, Olga? Yo pienso que vos decidís. Aquí. Sí, ¿Preguntamos de una vez? Si Bueno, querés, sí, yo tengo algunas preguntas también. Entonces, hacele, Julio. Bueno. Sí, Julio. Sí, lo que pasa es que tú estás presentando aquí un diseño transversal que se planteó con comparación de grupos. O sea, es un transversal analítico. Entonces, sí, transversal analítico. ¿Cierto? Entonces, me oye un celular, disculpe. Ya lo apagué. Pero cuando el transversal es descriptivo, no tiene esta estructura. Lo que pasa es que uno lo puede llegar eventualmente a utilizar para hacer un análisis analítico si la repartición de enfermos y expuestos lo permite, ¿sí? Pero cuando uno planea el transversal analítico, el cálculo del tamaño de muestra se hace de una manera diferente a cuando uno lo planea como un transversal descriptivo, ¿sí? Y yo creo que allí hay una gran diferencia porque cuando el transversal descriptivo, generalmente cuando es poblacional, las probabilidades de selección de los individuos, las probabilidades finales de selección de los individuos dentro de la muestra son diferentes y pueden ser diferentes, no son muestreos equiprobabilísticos generalmente. En salud pública es muy difícil tener todos los marcos muestrales para poder asegurar un muestreo equiprobabilístico. Entonces, esa puede ser unas salvedades que no sé si vas a tratar y ahorita que vas a pasar a otro diseño, pero yo creería que aquí nosotros como epidemiólogos hemos fallado mucho en explicar eso, y yo me quedo aterrado de las interpretaciones a veces que se hacen de estudios transversales analíticos donde se hacen unas asunciones causales bastante fuertes cuando lo único que estamos haciendo es comparar exposiciones y enfermos al mismo tiempo. La otra situación que he visto en este tipo de estudios es que cuando uno analiza los cuestionarios que han utilizado para hacer las mediciones, tanto de exposición como de enfermedad, esos formularios a veces tienen una direccionalidad retrospectiva y no son necesariamente transversales. Entonces, a veces me parece que es una mistura, una mezcla de transversal con un estudio que tiene una direccionalidad retrospectiva. Entonces, no todas las asociaciones son las que hacen desde un estudio de prevalencia no son tan inválidas, ¿cierto? Porque tienen alguna retrospectividad. Y sí, eso a veces
eso a veces hace pues que, no, si uno, por ejemplo, ustedes ven la encuesta de demografía y salud, ustedes ven, por ejemplo, todo lo que reconstruyen de la historia de uso de anticonceptivos en las mujeres. Es impresionante lo que ellos han podido hacer en la medición de eso. Entonces, por ejemplo, en esos casos, yo diría, y además, algunos, por ahí escuché en alguna ocasión, dice como una variable transversal totalmente versus una variable que no es transversal totalmente, ¿qué tan válido es el análisis estratificado poniendo esa transversal a controlar la relación de una que es longitudinal? Eso todavía me parece a mí que tiene un poquito de discusión. Esa sería como un comentario frente a un estudio transversal analítico. Perfecto, para responder a Julio César, y ahora vamos con María Isabel. Entonces, sí, gracias por los aportes. Como decía al inicio, estas exposiciones casi siempre cambian. Entonces, gracias a tu aporte, Julio César. Aquí voy a agregar la palabra porcentaje. Entonces, A porcentaje, C porcentaje, B porcentaje y D, porque precisamente al ser un muestreo complejo, entonces ya esto realmente sería un número en el equiprobabilístico, pero si no lo es, entonces ya realmente no es un número, sino un porcentaje. Entonces lo que voy a hacer es para los transversales agregar ese porcentaje, porque eso es algo importante que recordemos cuando uno tiene una muestra compleja y se va a reportar los desenlaces del estudio de una muestra compleja. Realmente lo que se reporta son los porcentajes. ¿Ya? Entonces, cuando el diseño, cuando el muestreo es complejo y en el artículo, en el manuscrito, pues se van a reportar los resultados de la encuesta SABE, de la encuesta de nutrición, etcétera. No se reportan realmente números absolutos. Los reportes de encuestas complejas no tienen números absolutos porque cada persona de la muestra tiene un peso diferente a otra persona de la muestra y lo que hay que combinar son sus pesos porcentuales frente a la representatividad de la población. Entonces a veces, por ejemplo, yo que estoy en Colombia Médica, entonces a veces nos llegan los artículos que están reportando resultados de muestras y me arman tablas con números absolutos, no las muestras completas, sino solo las equiprobabilísticas, pero de resto las muestras complejas no deben reportar números absolutos, porque el peso de cada sujeto del estudio, el peso de una persona de Neiva es diferente al peso de una persona de Cali en una muestra compleja. ¿Listo? ¿Sí, María Isabel? No sé si Julio iba a continuar porque en eso tienes toda la razón, o sea, ahí es donde uno entra al tema de ponderación, en lo que acabas de decir. Un comentario de eso, Andrés, mira, lo que pasa, la experiencia que yo tengo es que cuando uno tiene la probabilidad final de selección de cada individuo que participó en el estudio, uno puede hacer una proyección de la representatividad de cada uno de esos individuos con un factor final de expansión. Eso que en últimas, ¿qué es lo que quiere decir? Y esa es lo que Kiss habla mucho acerca de cómo entonces cuando se tienen probabilidades desiguales de selección, logra uno equilibrar las representatividades para que la estimación no quede sesgada. Y una de las cosas es invertir la probabilidad final de selección para volverlo en un factor de expansión y uno de alguna manera, por la metodología del estudio, uno sí podría hacer una estimación de cuántas personas están representadas por aquellos que tuvieron menos participación en la muestra y hacer lo que llama la estimación de poblaciones finitas. Eso requiere otros requisitos para hacer esos cálculos, pero en general, eventualmente, un estudio muy juicioso en el que se tenga mucho control sobre esas probabilidades finales de selección y su estimación sea confiable, uno eventualmente podría presentar en un estudio de estos números en esa tabla, pero aclarando que son estimaciones después de controlar por la probabilidad final de selección. Entonces uno podría ver, porque de todas maneras, como el muestreo, si fue bien hecho, tiene una representatividad poblacional.
y eso depende mucho del escenario. Entonces, y hasta dónde uno quiere hacer la inferencia. Entonces, en las muestras nacionales, a veces las muestras no representan especificidades locales, pero entonces a nivel nacional sí puede llegar a tener una representatividad, y allí la expansión de la representación de un individuo, dependiendo de su probabilidad final de selección, puede hacer una muy buena estimación, si el muestreo está bueno, repito, de la cantidad de personas que hay en una casilla de estas, que podrían haber en una casilla de estas. Entonces, yo creería que no todas las veces uno puede decir que debe presentar solo en porcentaje los resultados allí. Eso era el comentario. Gracias. Bueno, pero para responder esa inquietud, lo que pasa es que poner una estimación de la población total de la cual provino, por ejemplo, para Colombia, en la encuesta nacional de demografía y salud, la población objeto, pues son por ahí 40 millones de personas. Entonces, claro, uno no puede, nos tocaría armar una tabla que en el N total nos dé 40 millones de personas, pero entonces resulta que si uno hace cálculos estadísticos con 40 millones de personas, todo va a salir estadísticamente significativo. Pero cuando uno hace los cálculos con la estrategia de muestreo complejo en el software que hay hoy en día, pues el software sabe que la muestra máximo era de 54.000 sujetos, que es el tamaño de muestra de la encuesta nacional de demografía y salud. Entonces, la representatividad estadística de una muestra de 54.000 sujetos versus una de 40 millones, o por poner el ejemplo de Colombia, es diferente. Entonces, si uno presenta la tabla con valores absolutos, pues estimados por sus ponderadores, pues esto pudiera traer como un poquito de confusión, porque alguna persona puede tener la tentación de calcular una oportunidad relativa. Eso no es tan aplicable cuando muestre la medida de asociación, de acuerdo, Andrés, y tiene que haber, el software tiene que controlar el tamaño de muestra realmente que se le metió, ¿cierto? Pero cuando a la muestreo, por ejemplo, si es nacional y usted quiere saber el valor de cada casilla, esas estimaciones, si el tamaño de muestra es bueno, entonces sí las puede presentar y decir, por ejemplo, el 20% de los colombianos está expuesto al cigarrillo. El 20% de los colombianos significa qué valor son los 20 colombianos, y a cuánta gente le tendríamos que de alguna manera ofrecer programas para la prevención y cesación de fumar, que yo creo que es la función principal de los estudios de prevalencia, decirle, mire, la necesidad de servicios en algunas cosas que ya conocemos es esto o lo otro. Entonces, me parece que ese es el valor. Con las estimaciones, me parece que uno sí debería llevar eso a valores absolutos, pero ya en las asociaciones sí tiene que ir muy regulada, porque el software sí lo hace cuando yo voy a calcular razones de prevalencia, por ejemplo, en este caso. Y dejar muy claro que no es un estudio con direccionalidad y que la asociación puede tener muchísimas debilidades. Me parece que es lo que nos ha faltado un poco más de ilustración a nosotros como epidemiólogos para el resto de los profesionales, ¿no? Sí, listo, perfecto. Muy bien, Marisabel iba sí, no, el tema mío era un poquito más simple, como empezaste hablando de direccionalidad en estos estudios transversales o de prevalencia. La direccionalidad no hay ninguna, porque es en el mismo tiempo la direccionalidad, porque está así, ¿cómo se dice? Cuando se hace ese tipo de estudios transversales, uno en el mismo momento está preguntando la opción como el resultado. Entonces no hay una direccionalidad, digamos, en causalidad. Sí, y por eso es que precisamente esta ayuda pedagógica muestra eso. Entonces muestro que yo empiezo en N, empiezo aquí en N, y me voy hasta acá directamente y defino las 4 celdas. O sea, no recupero una direccionalidad porque el diseño del estudio no lo permite. Entonces, porque yo directamente de la muestra saco las 4 celdas. En cambio, vamos a ver aquí en esta propuesta que la direccionalidad tiene que ver con esos pasos previos de que uno, pues primero pasa por el marginal de exposición o primero pasa por el marginal de enfermedad.
pero este no tiene direccionalidad porque llego directamente a las 4 celdas. ¿Ya? Entonces, como lo vemos acá en la reconstrucción, pues primero empecé por la celda de la muestra, acotando pues las ponderaciones de las que hablaba Julio César, que a veces ese n hay que estimarlo. Después hago la definición simultánea de las 4 celdas, o sea, yo tengo que al mismo tiempo sé quiénes son enfermos y expuestos y así sucesivamente, y finalmente pues completo los marginales. Y lo otro pues que hablaba Julio César de reportar números absolutos, pues como son una estimación, ese número absoluto que hay aquí al interior de las celdas, pues además tiene su intervalo de confianza. ¿Listo? No sé si haya otra duda. Mil gracias, sigamos. Andrés. Sigamos. Entonces, siguiendo con esta propuesta, tenemos los estudios de cohorte poblacionales, como su nombre lo indica, pues empiezan en una población y pues generalmente esta línea de base es un transversal. Entonces, uno define un número de sujetos a partir de una población de manera transversal. Generalmente las técnicas también son de muestreo complejo y había que aplicar los ajustes de ponderaciones que nos hablaba Julio César, pero entonces el estudio se sigue. Por ejemplo, Framingham funcionó así, entonces se saca una muestra de la población de Framingham, o bueno, en su mayoría, o se intenta llegar al total, pero entonces uno empieza con la muestra, después tiene que quitar, pues descartar los sujetos que están enfermos, y finalmente en tiempo cero se descartan los sujetos que están enfermos y finalmente uno se queda con los sujetos no enfermos para realizar el estudio. Entonces vemos acá que en las cohortes poblacionales hay 2 tiempos. En el tiempo cero se define la exposición y la no exposición a partir de los sujetos que participan en el estudio, que suman un marginal de exposición en tiempo cero que vemos acá. Entonces tenemos A más B son los expuestos en tiempo cero y C más D son los expuestos, los no expuestos en tiempo cero. Entonces el estudio de cohortes empieza por los marginales de exposición, como vemos aquí, y después el estudio se desarrolla y en un tiempo sub i, más que es al futuro del tiempo cero, pues se determina quiénes son los enfermos para además sumar el marginal de enfermedad, y los no enfermos, pues que son su complemento, que es el marginal de no enfermedad. Entonces, este estudio funciona de esa manera, empieza por los marginales de exposición, bueno, empieza con la muestra poblacional porque es un estudio de base poblacional. Después hay en un primer paso básico, hay que quitar los casos prevalentes de enfermedad y después se definen las exposiciones y se inicia el seguimiento. Y ya cuando se realiza el seguimiento en T sub I, en algún momento en el futuro, entonces se define quiénes se enfermaron y quiénes no. Entonces, de forma longitudinal, pues hay que identificar los enfermos como casos incidentes y su complemento es B más D, que son los no enfermos, y a partir pues de este muestreo todas las celdas también tienen una interpretación poblacional porque el muestreo ha sido poblacional. Entonces se puede hablar realmente en este caso de prevalencia de la exposición, que es A más B, y también se puede hablar al final, por ejemplo, de la incidencia acumulada poblacional, que es A más C, pues en relación con el total de la muestra. Entonces, tiene una interpretación incluso poblacional, dado este tipo de diseño. ¿Alguna pregunta sobre la cohorte poblacional? No, yo no tengo. Listo. Hay ahora, entonces vamos a ver las cohortes de exposiciones especiales. Separo la cohorte de exposición especial porque hay muchos estudios que apuntan primero a la exposición especial. Por ejemplo, en salud ocupacional hay algún tóxico, algo que pasa en lugares de trabajo cuando no se conoce, pues si un nuevo solvente, etcétera, va a ser malo para la salud. Entonces se concentran en sujetos expuestos a un tóxico específico. Entonces este tipo de diseño, espérate que quiero escribir, se me desapareció el cursor, ya lo volví a ver. Entonces empiezo acá con los sujetos expuestos en tiempo cero y yo defino primero un grupo de expuestos. Entonces, porque estoy interesado en una exposición, defino un grupo de expuestos, por ejemplo, en algunos entornos de fábricas, y esa es la exposición que me interesa. Aquí el reto también en tiempo cero, entonces, es
buscarle un grupo comparable C+D de no expuestos, que pues hay que buscar unas características apropiadas, a veces se realizan emparejamientos, y la muestra es la suma de los grupos expuestos y no expuestos. Pero algo importante de este grupo de acá es que esta A más B no es la prevalencia poblacional de la exposición, porque se está buscando, se está buscando un grupo específico, y si yo divido A más B sobre el total, no me va a dar la prevalencia poblacional de la exposición, porque a veces el grupo expuesto, el grupo de comparación se identifica de 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, etc. Entonces no nos va a dar, si uno calcula la prevalencia de exposición a partir del estudio, no es la misma poblacional. Entonces, de igual, en tiempo cero hay que seleccionar el grupo de comparación, se retiran los sujetos que ya tienen la enfermedad, pues se retiran los casos prevalentes, se realiza el seguimiento y en un futuro T sub I, ahí de nuevo se identifica la enfermedad y se identifica pues el grupo complementario que no desarrolló la enfermedad. ¿Listo? Entonces, aquí se pueden, el diseño permite comparar la incidencia acumulada en los expuestos con la incidencia acumulada en los no expuestos, y ni los marginales de enfermedad ni la muestra total tiene una utilidad práctica directa, porque pues cálculos, esta muestra, el N total pues depende de lo que uno haya generado de razón expuestos no expuestos, que puede ser 1 a 1, 1 a 5, etcétera. Entonces, uno no puede calcular una prevalencia poblacional a partir de utilizando este N total, entonces del estudio, entonces por eso digo que no tiene una utilidad, porque no me sirve para calcular esas prevalencias. Y los enfermos y los no enfermos tampoco representan la incidencia acumulada poblacional, porque pues si voy a poner un ejemplo aquí, digamos que aquí tengo 500 sujetos expuestos y yo consigo un grupo de comparación de 1000 sujetos no expuestos. Entonces, el número de enfermos tampoco va a representar a la población. El número de enfermos, pues, es la incidencia propia del grupo expuesto y la incidencia propia del grupo no expuesto, pero no más. El resto de celdas de la tabla no me va a permitir hacer otros cálculos. Entonces, las únicas celdas útiles de esta tabla, dado este diseño, son las que quedaron sin la raya. ¿Listo? Entonces, las únicas celdas que van a tener una utilidad pues para sacar conclusiones sobre lo que ocurre con alguna de las probabilidades. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Súper. Sí, Julio César. La mano. Ok, mira, yo de acuerdo, yo solo quiero hacer un comentario. En la medida que el estudio porque estos estudios así lo que quieren desentramar un poco más es la dinámica de cómo la exposición afecta el resultado, de alguna manera. Es centrarse un poco más a la situación de si realmente un factor o una exposición lleva a desarrollar más probablemente un efecto. Entonces, se gana en eso, pero se pierde en representatividad poblacional porque los grupos que se trabajan no tienen una representatividad. En eso tiene una desventaja frente a los transversales, pero los transversales frente a este tipo de estudio es que da mucha más información de la dinámica como se está presentando el fenómeno. Y yo creo que es cambiar una por lo otro. Por eso las dos cosas me parecen complementarias. Yo así siempre se los hablo a los estudiantes. Una cosa es saber la magnitud poblacional del problema y de cada una de las exposiciones y enfermedades, saberlo y estimarlo con una metodología pues bastante probada, y otra es entender cómo las dinámicas llevan a esos problemas. Y que yo creo que en los estudios de cohortes nos limitamos en esa forma, en esa estimación de las prevalencias poblacionales, pero tenemos la ventaja de ir conociendo las dinámicas. Ese era como el comentario. Listo, perfecto. Entonces vemos, pues todos los estudios tienen ventajas y desventajas como todo, no hay estudio perfecto, entonces algunos sirven para unas cosas y otros para las otras. Y yo creo que aquí lo clave era que, por ejemplo, así le podemos explicar a los estudiantes que en este tipo de diseño estamos interesados específicamente en la incidencia acumulada de los expuestos y la incidencia acumulada de los no expuestos, o alguna otra medida epidemiológica que se utilice, porque también puede ser la tasa de incidencia
si tenemos el tiempo a persona acumulado en la fila. Lo que pasa es que pues el tiempo persona no se puede dibujar o representar en una tabla 2x2 y pues por eso me quedo con algo más sencillo que es una incidencia acumulada. Pero entonces es ver cómo estos marginales pues no son de utilidad dado el diseño porque pues no significan nada. Entonces, por ejemplo, quien pudiera decir, no, pero al final puedes tener la incidencia acumulada total en la población. No es así porque es que como el estudio empezó aquí en esta celda, como vimos en las diapositivas pasadas, como el estudio empieza en esta celda, este grupo es especial y entonces se enfoca en un grupo que tenga el suficiente poder pues para generar las conclusiones en relación con el riesgo relativo o la razón de tasas de incidencia que se quiera calcular. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Bueno, pasamos a... Sí, Julio César. Hay como, o sea, los riesgos atribuibles, porque pues, las medidas de cociente no son las únicas que se pueden calcular allí. Ahí hay riesgos atribuibles también, que tienen, y hay riesgo atribuible a la población, por ejemplo, que pasa por las prevalencias y están estimadas. Yo pienso que eso es algo que hemos hecho mal los epidemiólogos, porque eso ayuda muchísimo a definir la importancia del hallazgo, de que un factor con cierto grado de prevalencia y con cierto nivel de asociación puede tornarse muy importante para su intervención. Y el salubrista y los que diseñan e implementan intervenciones tendrían un elemento de priorización importante para poder tomar una decisión frente a eso. Entonces, yo creo que ahí también hemos fallado los epidemiólogos en hacer esos ejercicios cada vez que presentamos un estudio de estos a consideración de una revista. Sí, perfecto. Y para complementar lo que dice Julio, entonces, en el anterior diseño, que era la cohorte poblacional, sí puedo, a partir de los datos del estudio, puedo calcular la fracción de riesgo atribuible poblacional, porque los datos tenían una representatividad poblacional. En cambio, en los cohortes de exposiciones especiales, como la forma como se arma la cohorte, que ya la vimos, no me permite, esta no es la verdadera prevalencia poblacional de exposición. Entonces, miren aquí, artificialmente tenemos 500 y 1000 y obviamente entonces la prevalencia poblacional de la exposición, según el estudio, sería 33%, pero no, esa no es la verdadera prevalencia poblacional de la exposición, porque el estudio se armó así, pues, precisamente para poder identificar qué tan riesgoso era esta exposición tóxica en un ambiente controlado. Entonces bueno, me refiero a ambiente controlado que se buscó específicamente el grupo expuesto en las fábricas. Entonces, estos son las cohortes de exposiciones especiales y a veces los libros no nos dividen los dos grupos. Pues he revisado diferentes libros y los textos no son claros con esto de que a veces existen cohortes poblacionales y que a veces existen cohortes de exposiciones especiales. Y lo que yo puedo interpretar de cada estudio es diferente. Entonces, por eso aquí pongo que no hay una utilidad práctica directa poblacional. Con este diseño no puedo calcular riesgo atribuible poblacional. Sí puedo calcular la fracción de riesgo atribuible en los expuestos, pero no el riesgo atribuible poblacional. ¿Listo? Bueno, continuamos acá. Entonces, ensayos controlados aleatorizados. Este estudio se parece al de las cohortes de exposiciones especiales porque se fija previamente quiénes van a ser los expuestos y los no expuestos, y pues esa no es la prevalencia de uso poblacional del medicamento, del nuevo medicamento, por ejemplo. Entonces, este tipo de estudio tiene, este nuevo tipo de estudio tiene, empieza acá en el N, entonces uno selecciona un grupo de sujetos enfermos, pues generalmente los ensayos aleatorizados pues son para sujetos que tienen una patología, entonces uno empieza con un grupo de sujetos seleccionados y al azar se seleccionan quiénes van a ser los expuestos a la intervención nueva o al tratamiento nuevo y el grupo de comparación, que es el de no tratados o tratados con el tratamiento usual. Entonces, de nuevo, el grupo empieza con los sujetos de la población que se seleccionan pues el grupo de sujetos enfermos y desde ahí al azar se asigna la exposición. Entonces los sujetos se asignan aquí y acá al azar
Entonces tenemos este marginal de tratamiento que está en T0, porque el tratamiento inicia en T0, y después en un T sub 1, pues nos fijamos quiénes son los recuperados y no recuperados a futuro. Entonces, si se está estudiando de esa manera. Entonces tenemos, finalmente en forma longitudinal, se identifica o se mide quiénes se recuperan y quiénes no. Tenemos entonces estos sujetos recuperados y no recuperados, tenemos pues también sus complementos, y se calcula pues la incidencia acumulada de recuperación, la incidencia acumulada de recuperación en el grupo de comparación, y con eso se hacen los cálculos del estudio controlado y autorizado. Entonces, se parece un poco a la cohorte de exposiciones especiales, pues porque generalmente pues pasa que el estudio tengo 500 en el tratamiento nuevo, 500 en el tratamiento viejo o usual. Entonces, pues obviamente esa no es la prevalencia de uso del medicamento en la población, es una prevalencia de uso controlada por el diseño del estudio, se la autoriza, pues entonces queda en este caso 50-50, y pues el tipo de conclusiones que nos permite sacar pues son conclusiones sobre riesgo relativo, peligro relativo, si se hacen los análisis con regresión de Cox, etc. Entonces, esto es lo que aporta este tipo de diseño. Y también, pues, su direccionalidad es hacia adelante, porque yo empiezo con el marginal de los tratamientos en tiempo cero y tengo que empezar al futuro, finalmente, definir la recuperación. Entonces, el esquema aquí en la tabla 2x2 nos indica que la direccionalidad va hacia adelante. ¿Listo? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta hasta allí? No, súper. El único comentario, Andrés, es que cada vez más estos estudios para nuevos tratamientos involucran más variables de costos, porque también de una vez se puede estimar qué tan eficiente es un tratamiento frente al otro, y de esa manera tener más elementos de decisión también. Entonces, hoy en día pues ya hay unos libros especializados casi en evaluaciones económicas dentro de los estudios controlados, aleatorizados, para tener esa medida de una vez, porque sobre todo en esos, por ejemplo en Europa, para el control de los costos de los tratamientos que hacen la junta esta que se conformó en Europa para regular los costos de los medicamentos, por ejemplo, necesita esos datos, saber los costos del tratamiento, tanto institucionales como del individuo, para tener una idea de qué tanto beneficio en términos de eficiencia puede tenerse también de estos tratamientos. O sea que ya casi ninguno de estos estudios se hace sin tener en cuenta las variables de costos. Listo, porque resulta que, pero primero hay que pasar por aquí, Julio César, o sea, uno no puede hacer análisis de costos sin análisis de efectos, porque si, o sea, supongamos que, o sea, si hay un medicamento que es baratísimo, pero su efecto no sirve para nada, pues no importa que sea barato, ¿ya? Entonces, primero hay que pasar por aquí, primero hay que calcular los efectos a partir de este análisis de tabla. Claro, esa es una discusión. Claro, esa es una discusión, pero es que el estudio se puede hacer ahí mismo. Mientras están analizando los efectos, sí, se pueden ir recolocando las variables de costos. Pero cuando se habla de costos, pues primero hay que pasar por efectos, pues porque de nada me sirve que un medicamento sea barato si el porcentaje de población que puede curar es mínimo. ¿Listo? Entonces, eso para tener en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, y ya para terminar, que ya se está haciendo tarde, pasamos al famoso casos y controles. Ustedes como docentes se habrán dado cuenta que este es el que es más difícil de entender para los estudiantes, porque, o sea, dicen, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que casos y controles? ¿Cómo así que hago las cosas al revés? Bueno, en fin, entonces, para los estudiantes entender esta direccionalidad puede ser a veces más complejo. Y resulta pues que los textos que no son de salud pública ni de epidemiología prácticamente no tienen este diseño descrito. ¿Ya? Entonces yo creo, la única excepción que he visto hasta ahora pues es el famoso Chadis, Campbell y Cook de diseños experimentales y cuasi experimentales para ciencias sociales y del comportamiento. Es el único texto
por fuera del área de ciencias de la salud, incluso ciencias de la salud pública, en el que he visto que se describe casos y controles. Entonces, casos y controles, su direccionalidad es hacia atrás precisamente porque empiezo por lo que me está interesando como desenlace, que es la enfermedad o algún otro desenlace en salud en un tiempo sub-I, pues defino quiénes son los enfermos y entonces empiezo por este marginal de todos los casos que son sujetos enfermos, A más C. ¿Ya? Después el diseño continúa buscando unos controles apropiados para esos enfermos, que son los B más D, que son sujetos no enfermos, también en tiempos en T sub I. Y entonces a partir de aquí el diseño continúa identificando la exposición de los enfermos hacia arriba, hacia acá arriba, y la exposición en los no enfermos también hacia acá arriba. ¿Listo? Entonces, las celdas A, C y B más D se identifican es a partir de estos marginales de enfermedad. El diseño empieza con los marginales de enfermedad y se va hacia atrás en la dirección causal, por eso se llama hacia atrás, para buscar las exposiciones. El diseño empieza pues en un T sub I y las exposiciones se buscan en un T sub I que es X aquí, que yo ya voy a explicar porque hay varias alternativas del T sub X dependiendo del tipo de diseño. Entonces, esto se define finalmente en un tiempo sub X y ni los marginales de exposición ni la muestra tienen una utilidad práctica directa, parecido como veíamos en otros diseños, pero ahora solo cambiamos los marginales. Acá si yo tengo 200 sujetos, casos, y busco 2 controles por caso, pues voy a tener 400 controles, y esta no es la prevalencia poblacional de la enfermedad. Entonces, a partir de casos y controles, pues mucho menos es difícil, no se pueden sacar esas conclusiones. O sea, yo no puedo coger este 200 y sumarlo acá, sacar un cálculo de prevalencia o de incidencia acumulada, dependiendo del diseño, en relación con estos 600. No, este 600 de la celda total no me es de utilidad poblacional. Entonces, el diseño funciona de esta manera. De nuevo, empieza por los marginales de enfermedad primero, después de no enfermedad, que son los controles, y a partir de ellos defino las exposiciones. Entonces, por eso su direccionalidad es hacia atrás. T sub X a veces puede ser T sub I si el diseño es concurrente, si la identificación de la exposición es concurrente con la identificación de ser caso o control. Entonces hay edificaciones concurrentes, ese es un T sub I, o en algunos diseños que provienen de las cohortes incluso son un tiempo cero cuando está anidado en la cohorte. Entonces yo tenía la exposición en línea de base en T sub 0 y lo comparo con el hecho de ser caso o control después en el T sub I. Entonces el momento de identificación de la exposición, por eso puse una X aquí, es variable según el tipo de diseño. Y pues finalmente en ese momento es que se define el estatus de exposición, ya sean expuestos o no expuestos, y pues el diseño funciona de esa manera, hacia atrás, empezando pues por estos 2 marginales que indiqué aquí. ¿Listo? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Ole, excelente, Andrés. Yo quería preguntarte algo del inicio. Me parece excelente. Qué bueno que lo grabamos. Me parece va a ser tremendamente útil para los estudiantes. Y yo quisiera preguntarte en la primera parte que hablaste de probabilidades conjuntas y probabilidades condicionales. Si te devolves a la diapositiva, es una sola pregunta, pero que me... Sí, aquí voy hacia atrás. En B, una sola, como en la segunda diapositiva que hablaste de probabilidades. Exactamente. Ven, te pregunto, ¿las probabilidades conjuntas no son también condicionales? No, porque lo que pasa es que la probabilidad conjunta se calcula en relación a este T total. ¿Ya? Es la probabilidad, mira, que es A sobre T y B sobre T. O sea, no tienen una condición previa. La probabilidad condicional, uno se ubica ya sea en una fila o en una columna,
y a partir de ubicarse en fila o columna, arma la condición, por eso es lo que se llama condicional, uno calcula la probabilidad al interior de la columna o al interior de la fila. Pero en cambio las probabilidades conjuntas son en relación con el T total del estudio. Y lo mismo entonces aplican para las marginales no son condicionales. No, las marginales no son condicionales porque ya uno puede hacer un cálculo, por ejemplo, de prevalencia de la exposición. La prevalencia de la exposición es M sub 1 sobre T, ¿ya? Porque entonces es el probabilidad de la condición. La probabilidad a partir del marginal, perdón, la probabilidad de exposición a partir del marginal. ¿Y qué estatus tiene? O sea, estoy pensando, o sea, esto es desde una perspectiva de probabilidades frecuentistas, ¿cierto? O sea, esta es una pregunta de ignorancia, ¿cierto? Que decía algo. ¿Por qué entonces esas probabilidades conjuntas igual son probabilidades, pero no son un dado qué? Sino casi como una frecuencia? Las probabilidades conjuntas serían como una frecuencia. Lo que pasa es que de todas formas, claro, la probabilidad condicional, pues el teorema de Bayes internamente también tiene una probabilidad condicional. Lo que pasa es que la estadística bayesiana calcula las probabilidades de otra manera. Sí, esto que estoy presentando aquí es un cálculo de probabilidad frecuentista. Porque para el bayesiano hay que plantear probabilidad a priori. Sí, claro. Para el bayesiano hay que plantear una a priori del cual hay cierto nivel de información y el estudio de uno mejora sobre ese nivel de información. En cambio, el abordaje frecuentista, pues, o sea, lo que quiere descartar es la hipótesis nula de no asociación. Entonces, ese es el otro abordaje. Ay, súper excelente. Muchas gracias, Andrés. Alzó la mano Julio César. Sí, Julio César. Venga, es que me faltaron las conclusiones, voy avanzando. Bueno, las conclusiones. Sí, Julio César. Ajá. Allí, ¿cómo metes las oportunidades y las razones? O sea, en esas tablas allí, a veces cuando uno ve estas tablas así, le cuesta mucho trabajo, primero, meter las probabilidades, las oportunidades, perdón. O sea, eso es algo que a mí me ha costado mucho explicarle a los estudiantes, ¿cierto? Y cómo ir metiendo las oportunidades. ¿Cómo se meten las oportunidades? Bueno, lo que pasa es que la oportunidad relativa finalmente termina con el producto cruzado aquí interior, ya la oportunidad relativa, pero la oportunidad sola significa otra cosa. Entonces, la oportunidad de estar expuesto dado que soy enfermo. Listo, entonces estoy entre los enfermos y yo voy a calcular la oportunidad de estar expuesto. Entonces solamente cojo el grupo, entonces aquí oportunidad de exposición, voy a tomar la oportunidad de exposición solo en el grupo de los enfermos. Entonces, ¿quiénes están expuestos entre los enfermos? A. ¿Y quiénes no están? Bueno, pero perdón, esta es la oportunidad. La oportunidad de estar expuesto es A. La oportunidad es una relación entre dos probabilidades, ¿no? Entonces, la probabilidad de estar enfermo es A sobre A más C. Y acá abajo, la oportunidad de no estar enfermo, que es la complementaria, es C sobre A más C. ¿Listo? Porque las oportunidades lo que hacen es comparar probabilidades. Entonces, la probabilidad de estar expuesto es A sobre A más C. La probabilidad de no estar expuesto es C sobre A más C, ya que es el complementario pues a la oportunidad de haber estado expuesto. Entonces, como ustedes ven, arriba hay una probabilidad, arriba de esta raya horizontal de la división hay una probabilidad, abajo hay otra probabilidad que es la probabilidad complementaria, y la oportunidad, en este caso la oportunidad de exposición en los enfermos, es esto, comparar esas dos probabilidades, la probabilidad de que sí versus la probabilidad de que no. Entonces arriba está la probabilidad de que sí, de sí exposición, abajo la de no exposición,
pero como A más C es del mismo, pues lo puedo cancelar. Entonces, en últimas me quedo que la oportunidad de exposición en los enfermos es A sobre C. ¿Listo? Entonces, esa es la oportunidad. La oportunidad es compara dos probabilidades, compara la probabilidad con su alterno, pero finalmente me quedo A sobre C. Entonces voy a tomar aquí otro color y voy a ponerlo, por ejemplo, en verde. Y entonces esto mismo se puede hacer para los no enfermos. Entonces, en últimas me quedo siguiendo un mecanismo similar de comparar sus probabilidades de exposición, me quedo con B sobre D. Entonces, cuando yo hago A sobre C de los expuestos sobre esta división aquí es grande, sobre el otro conjunto que es B sobre D, que era la otra oportunidad, finalmente me quedo con el producto cruzado. Entonces, los productos cruzados tienen en su interior la comparación de dos oportunidades, y recuerden que cada oportunidad es la comparación de una probabilidad de evento versus la no probabilidad de ese evento. Entonces, en estos días que nos invitaron desde Asocep a otro grupo, yo debería mandarles la invitación, que nos invitaron a un grupo de discusión de un profesor de República Dominicana. Ahí incluso hay unos errores de interpretación de la oportunidad. O sea, yo lo vi ahí escrito, pues entre los participantes interpretaban qué significa oportunidad de forma errónea. ¿Listo? Pero entonces, para recordar que esto es lo que significa, pero aquí finalmente lo que nos interesa es hacer el producto cruzado, porque como vimos, los marginales no nos sirven para hacer cálculos. Miren que aquí en casos y controles, ay, se me fue el lapicero, aquí en casos y controles yo cancelé este marginal, A más C y A más C, lo cancelé acá. Cuando estoy por allá por el otro lado cuando estoy revisando los expuestos, claro, también se cancela el marginal de C más D. Entonces, uno, para calcular la oportunidad relativa, uno no necesita los marginales. Esa es la gran ventaja de este estudio, que uno no necesita los marginales para calcular oportunidades relativas. ¿Listo? No sé si esto quede claro. Bueno, súper. Listo, muchas gracias. Y, nos faltaban los ecológicos. Aquí Julio César me va a preguntar muchas cosas también. Entonces, los ecológicos funcionan así. El ecológico, lo que pasa es solo tiene información. Levantó la mano Rubén Darío. Sí, Rubén Darío. Sí, lo iba a decir. Sí, profe, sí, seguite, Rubén Darío. Es sobre, sí, con este esquema uno puede analizar los estudios cruzados. No, pues, o sea, es que este no es un esquema para analizar, Rubén Darío. Este es un esquema para entender cómo funciona el diseño. Para comprender, sí. Ya, o sea, este es un esquema para entender cómo funciona el diseño. Pues, si alguien quiere hacer una presentación después de formas analíticas, o sea, de análisis de diseños, pues eso es otro tema. Pero entonces, aquí no es para analizar, aquí es para entender el diseño, pues porque obviamente los diseños van a estar ajustados por las covariables, que son pues probables factores de confusión, y eso ya no lo puedo montar en una sola tabla 2x2. Entonces o sea, el análisis, el ajuste que hacen las regresiones estadísticas, los modelos de regresión estadísticas, ya no lo podemos montar pedagógicamente en una tabla 2x2. Hasta lo único que podemos llegar con una tabla 2x2 es en definir unos estratos y hacer un análisis estratificado. Pero el análisis de regresión múltiple, cualquiera que sea el modelo lineal, logístico, etcétera, ya no se puede pintar con tablas 2x2, ¿ya? Entonces, pues, esta exposición es más para aprender la dinámica de cómo se diseñó el estudio, más de que cómo lo voy a analizar, ¿ya? Cuando vas a analizar tu estudio, pues no lo analizas con esta tabla, sino con las estadísticas apropiadas, pues que... Sí, no, profe, más bien sí, o sea, corrijo, pero para como enfocar didácticamente, ¿se pudiera hacer? O sea, para uno cruzado. ¿A qué te referís con cruzado? No, pues para estudios cruzados, pues de que por lo menos de que uno tiene dos grupos y entonces el uno le hace, lo somete a una determinada exposición y después a ese mismo grupo, al otro grupo supuestamente diferente, le hace la misma exposición. Es un poquito, él está preguntando del crossover.
Cuando yo... el ensayo crossover, Andrés. Cuando yo digo aquí producto cruzado, me estoy refiriendo solamente a esta X que pinté aquí, que ahora la voy a poner con verde. El producto cruzado que me sirve para calcular la oportunidad relativa. Eso es todo. El diseño cruzado, pues es un diseño que está acá. Obviamente es una complejización de un diseño aleatorizado. Entonces, pues ya hay que ver qué es lo que pasa acá. Lo que se hace es cambiar la naturaleza del grupo tratado versus el no tratado. Listo, y entonces esto se cruza, pero los análisis son un poquito más complejos porque las observaciones están anidadas al interior del estudio. Entonces, como tú vas a cruzar las exposiciones o los tratamientos, lo cruzas para acá y de este lo cruzas para acá. Entonces se necesitan una cosa que se llama modelos de efectos fijos o de efectos aleatorios. Entonces, porque hay que controlar que cada persona ha recibido 2 tratamientos. La estadística, entonces, tiene que controlar que cada persona, o sea, las estadísticas que se hagan, tienen que controlar que cada persona ha recibido 2 tratamientos. Entonces, el análisis es más complejo que el de una tabla 2x2, porque aquí, pues, no puedo pintar esa situación en que un sujeto X o Y recibe primero un tratamiento y después el otro, y el otro grupo pues al revés. Entonces eso hay que controlarlo pues en los análisis, pero ya esa situación no se puede pintar fácilmente en una tabla 2x2. No sé si quede claro. Muchas gracias, querido Julio, ¿será que es que llegan los estudios ecológicos que son tan importantes para los Venga, voy ecológico. Solo una pregunta. Hacer la pregunta después, al final. No, así suavecito, cuando tienes allí el diseño de casos y controles, como por ejemplo a mí un estudiante una vez me preguntó, ¿por qué allí es más adecuado calcular oportunidades que incidencias? Yo quisiera oír tu explicación porque yo no estoy muy satisfecho con la que yo doy, ¿sí me entiendes? Listo, perfecto. Entonces, yo calculo oportunidades y no incidencias porque es que para calcular la incidencia tengo que usar el marginal de exposición o el marginal de no exposición para comparar expuestos contra no expuestos. Pero el diseño del estudio realmente no me permite tener un marginal verdadero de expuestos y no expuestos, porque el diseño empezó por acá. El diseño empezó por el margen de enfermedad y por el margen de no enfermedad. Entonces, paso 1, margen de enfermedad. Paso 2, grupo de control, que son los no enfermos. Y entonces el diseño no tiene grupos expuestos y no expuestos. Lo que pasa es que precisamente ahorita que estábamos empezando, que no había llegado Rubén Darío, Maittinen descubrió esto. Entonces Maittinen descubrió que da lo mismo calcular la oportunidad relativa por el lado de exposición que calcular la oportunidad relativa por el lado de enfermedad. Entonces, precisamente el diseño natural se podría calcular una oportunidad relativa desde el marginal de exposición, pero el diseño de casos y controles no lo permite. La única opción que uno tiene es empezar por marginal de enfermedad y afortunadamente, si no hay sesgos, la equivalencia matemática de ambas oportunidades es la misma, entonces por eso es que hacemos estudios de casos y controles. O sea, los estudios de casos y controles aparecen como una pedrada en ojo tuerto porque, número 1, entonces es más eficiente su análisis porque nos permite ir a los casos enfermos y de allí buscar un grupo de comparación. El cálculo de oportunidad relativa es equivalente a la que se pudiera haber encontrado en un estudio de cohortes haciéndole un análisis de oportunidad de exposición a las cohortes. Entonces es equivalente afortunadamente matemáticamente. Y finalmente la otra gran ventaja entonces de la oportunidad relativa es que la regresión logística que estaba apareciendo como técnica estadística en ese momento, o sea, la solución informática para una técnica estadística estaba apareciendo en ese momento, entonces permitió juntar que había que calcular oportunidades relativas y que los computadores empezaron a calcular regresiones logísticas. Entonces fue el escenario perfecto. Y se juntaron las dos cosas. Entonces, por eso, pues, permitió que en casos y controles surgiera, porque estaba la equivalencia matemática y al mismo tiempo estaba la respuesta de paquete estadístico informático. Entonces eso permitió que este diseño se consolidara, ¿ya? Por ejemplo, que opino yo, o sea, hace 50 años no podíamos haber tenido estudios híbridos de casos y controles anidados, una cohorte, etcétera, porque los computadores no daban para calcular eso. No había
una técnica estadística para calcular eso, pues en una computadora, entonces pues eso estaba quieto hasta que ya llegaron los mejores computadores. ¿Listo? Buenísima la explicación. Gracias. Entonces, volviendo acá a ecológicos, en ecológicos, Rodman en sus múltiples versiones, bueno, a partir de la segunda edición, tiene esta tabla un poquito más complejizada porque lo subdivide por algunos grupos que tengan mayor información sobre la exposición o la enfermedad, ya sea exposición o enfermedad, pero básicamente el ecológico transversal geográfico, se llama geográfico porque se hacen los cálculos de forma transversal en áreas geográficas. Ellos simplemente en el ecológico solo hay un marginal, ya sea de enfermedad o de no enfermedad, en una población, y lo mismo de exposición. Entonces, el ecológico tiene toda la información sobre la población, pero solo le puede calcular los marginales, ya sea el marginal de exposición o el marginal de enfermedad. Pues los otros dos marginales pues son el complemento, como ven aquí, y entonces acumula información a partir de diferentes poblaciones, pero no se pueden sacar conclusiones al interior de las celdas 2x2. Entonces, como yo no puedo saber de los expuestos quiénes estaban enfermos, o de los enfermos quiénes estaban expuestos, porque solo tengo información de los marginales, por eso pues la aproximación causal de este tipo de diseños es más limitada. Yo me quedo simplemente, miren, no cuento con las celdas internas, y yo simplemente me hago unas regresiones de los valores de los marginales comparando diferentes poblaciones. O sea, no hay una comparabilidad al interior de las celdas, sino simplemente que comparo diferentes poblaciones entre sí para sacar esas conclusiones. Entonces, pues como para una herramienta pedagógica para recordar por qué es que no nos sirven los ecológicos para conclusiones individuales de las personas, es que yo no tengo información al interior. Los ecológicos solamente se quedan a nivel de las celdas y comparan los valores de las celdas, de los marginales, entre diferentes poblaciones. ¿Listo? Entonces, este es el abordaje de los ecológicos. Y bueno, Perdona, sí. Andrés, pero la otra razón no es la falacia ecológica. Lo que pasa es que la falacia ecológica se produce precisamente por esto. Yo no tengo información al interior de las celdas. Para inferir causalmente. Sí, para inferir causalmente en el nivel individual. Entonces yo no sé si si este nivel de enfermedad, ay, se me fue el lapicero. Yo no sé si ese nivel de enfermedad M1, quiénes estaban expuestos, o yo no sé en el nivel de exposición N1, quiénes estaban enfermos. Yo simplemente tengo estos datos a nivel poblacional, pero internamente al interior de la tabla 2x2 no los puedo combinar. O sea, esa es una reformulación de la falacia ecológica. Decir eso es como decir falacia ecológica. Pues más o menos, sí, es como para entender por qué no hay una direccionalidad en el ecológico geográfico, porque no me permite encontrar esta información al interior. Y Julio, que sabe mucho de ecológicos, pues tiene un aporte. Sí, por favor, Julio. Sí, mira, lo que pasa es que esto sucede cuando uno no tiene los datos individuales y uno está dejando la variable resultado como resultado en los individuos. Pero en los ecológicos uno puede poner la variable resultado en otros niveles de organización del sistema. Entonces, por ejemplo, lo que me tomó a mí como, ¿cuántos años, Olguita? Como unos 3 años hacer mi tesis. Sí. Fue que resulta de que aquí los enfermos y no enfermos no eran los individuos, sino eran municipios que habían tenido un brote de malaria, por ejemplo. Entonces yo podía clasificar 400 municipios que son los expuestos geográficamente y ecológicamente a la malaria, y poder saber en un periodo de tiempo cuántos de ellos habían tenido o no un brote de malaria. Entonces, yo ahí pongo la variable resultado a nivel de municipio, ¿cierto? Entonces, yo sí puedo encontrar al interior algunas cosas cuando pongo la variable a ese nivel, y las variables de control también las hago al mismo nivel del municipio. Es decir, si yo miraba qué municipios tenían o no brotes, pero también miraban cuánto habían invertido per cápita, cómo era la distribución proporcional de la población por edades,
cuánto había cambiado el tamaño de la población por cada grupo hectáreo de esos, cuánto se había cambiado la inversión en salud para cada uno de los municipios de un periodo a otro. Entonces yo pude construir 28 variables de nivel del municipio que me atreví a decir, bueno, aquí los factores más asociados a un brote de malaria en estos municipios que endémicamente presentan la enfermedad en un periodo de tiempo es de tanto. Entonces, yo creo que esto es relativo y aquí es donde a veces yo no sé si ustedes vieron, en el año 94 salió todo un número del American Journal Public Health dedicado a estudios ecológicos y entre ellos varias refutaciones a la famosa falacia ecológica. Porque básicamente lo que hacía Morgenstern allí es proponer que como las asociaciones de nivel individual no se correspondían con las asociaciones de nivel ecológico, entonces las que estaban sesgadas eran las asociaciones ecológicas. Y Sharon Schwartz le dice, no, porque es que lo que pasa es que cada variable, una variable individual que se lleve a un nivel poblacional, por ejemplo, una variable individual, edad, y yo llevo a la variable poblacional, porcentaje de personas en esa edad, el significado de esa variable a nivel poblacional es muy diferente al significado del nivel individual. Entonces la interpretación tiene que ser diferente y la asociación es probablemente diferente. Entonces no quiere decir que cuando una asociación de nivel individual de una variable no se refleje a nivel poblacional, no quiere decir que lo ecológico necesariamente esté sesgado. Y yo creo que esa fue toda la discusión que hubo muy fuerte frente a la falacia ecológica, Olguita, de que ahí lo que parece haber es más bien que las cosas se miden diferente y significan diferente. Entonces, una proporción de mayores de 50 años en una población no quiere decir lo mismo que un individuo que tenga 55 años. Y no significa lo mismo, sino que la población probablemente se está envejeciendo. La población envejecida. Entonces, y que no es lo mismo vivir, un joven vivir entre viejos que un viejo vivir entre jóvenes, y que hay una influencia allí entre las dos características, entre las dos variables, que pueden no ser igualitas cuando uno solo hace nivel individual de análisis o cuando hace nivel grupal de análisis. Entonces, yo creo que ahí se cayó un poco todo lo propuesto por Morgenstern en términos de falacia ecológica. No, y vení, Julio, una cosa, y compañeros, ya, por ejemplo, Ana Díez, con todos estos análisis multinivel, ellos plantean que se puede solucionar la falacia ecológica. Exactamente, eso es simplemente buscar las relaciones entre variables de cada nivel y establecerla. Y eso controla de alguna manera lo que Morgenstern le denominaba la falacia ecológica. Si controlamos el nivel de causalidad, ¿no? Porque ahí en la falacia lo que produce es atribuciones de causalidad cuando exactamente no se conocen, ¿no? Sí, por eso Sharon Schwartz decía, no es que es una mala interpretación de la asociación, más que verdaderamente exista una falacia. ¿Sí me entiendes? Porque las variables significan mediciones diferentes y no se corresponden entre un nivel y otro y no tienen el mismo significado. Entonces, hacer la interpretación de eso no es tan fácil. Afortunadamente sale todos los análisis multinivel en donde se establecen relaciones entre cada uno de los niveles primero y se miran correlaciones entre esos niveles y luego se seleccionan todas las variables de todos los niveles estudiados, mirando a ver si uno pone la variable resultado en individuos, entonces mirando a ver cómo todas esas variables de niveles superiores afectan a los individuos en contrarrelación también con las variables individuales. Entonces se busca, es como hacer un análisis estratificado sobre cada uno de los niveles. De los niveles. Entonces de esa manera se controla de alguna manera lo que Morgenstern dijo que era incontrolable, que eso producía un sesgo incontrolable y que por tanto a nivel ecológico siempre iba a existir un sesgo incontrolable y eso era una falacia que producía los resultados de los estudios ecológicos eran una falacia. Entonces creo que Sharon Schwartz deja eso muy claro y hubo también un investigador que se me escapa el nombre ahora en el sur de México donde encontró
que el porcentaje de criaderos en los vecinos era más importante para transmitirle dengue a una familia que los criaderos en casa, por ejemplo. ¿Sí? Yo lo vivo todos los días en Miraflores. Porque estaban más expuestos. Sí. Claro, porque los individuos que no tienen las exposiciones, mejor dicho, para demostrar que las exposiciones ecológicas a veces dominan el panorama. Claro. Sobre las variables individuales. Y entonces James Goodman se llama él, y también en ese número que les digo, él publica ese artículo, y uno se queda como que... Nos compartirse, Julio, cuando puedas. Qué bueno. Esa revista está ese suplemento, buenísimo. Ese suplemento fue buenísimo. Yo creo que se aclaró muchísimas cosas porque tradicionalmente venían proscritos los estudios ecológicos. Sí. Ya con esa visión, como que uno empieza a dudar pues lo que dice Morgenstern, que pues ustedes saben que era un epidemiólogo muy influyente. Entonces, me parece importante eso. No, quería agradecerte, Andrés, porque... Pero no ha concluido todavía, déjelo concluir. No, esta forma de explicación de los diseños, a mí me parece que nunca hemos tenido toda la pedagogía para hacerlo. Yo tengo una forma de hacerlo. Muy buena. Entonces, me parece chéverísimo que en algún momento dado exploremos esa forma también, porque esta me parece que complementa muy bien la que yo tengo. No, y que tengamos estas discusiones mejor que otras bizantinas. Exacto. Entonces, en algún momento dado, Olguita, tú me brindas la oportunidad, yo les muestro la que yo les presento a los estudiantes, ¿vale? Pues hagamos la siguiente, que no está comprometida. Que se basa mucho, 15 días. Que se basa mucho en el libro de Kleinbaum de 1982, que me parece, pues personalmente creo que como que ni siquiera Gordy la ha superado. No. Ha superado esa explicación inicial que dio Kleinbaum de los diferentes diseños y de lo que es la direccionalidad y la temporalidad, y cómo los diseños juegan con la direccionalidad y la temporalidad y se presentan con limitaciones y fortalezas, ¿no? Buenísimo. Sí, buenísimo. Muy bien. Excelente. Entonces... Ya para concluir, bueno, entonces precisamente para aclarar sobre esta diapositiva era ver las implicaciones del nivel individual, no hay implicaciones de multinivel, como ya bien lo anotaba Julio César, y pues precisamente los diseños multiniveles nos permiten organizar la información desde el nivel individual y el ecológico para sacar otro tipo de conclusiones. Pero aquí era simplemente para recordar qué pasaba con ese ecológico puro que no tiene información de otros niveles. Entonces, era este abordaje, y pues el concepto de direccionalidad yo creo que lo plantea pues es fuertemente precisamente Kleinbaum, y pues a partir del libro del 84 creo que es. Entonces él a partir de allí presenta fuertemente la direccionalidad, porque antes la epidemiología solo pensaba en retrospectivos y prospectivos, y entonces aquí es que aparece la direccionalidad también. Entonces la combinación de direccionalidad y temporalidad pues hace que existan estudios de cohortes, ya sean prospectivos o retrospectivos, y estudios de casos y controles, ya sean retrospectivos o retrospectivos. Entonces, se combinan ambas cosas, y como les dije, como yo notaba que para los estudiantes era más complejo entender la direccionalidad, yo dije, bueno, llenemos el diseño del estudio, hagamos como el jueguito de llenar el diseño sobre una tabla 2x2 para entender la direccionalidad, y pues eso fue lo que quise hacer en esta exposición. ¿Ya? Entonces, pues sí, las conclusiones son esas, pues que esta tabla dinámica nos permite entender mejor la direccionalidad de los estudios, pues porque la temporalidad ya es otra cosa, tiene que ver más como con la logística de cuándo empiezo el estudio, que si lo empiezo hoy 9 de octubre del 2023, pero entonces esto pues tiene que ver con sobre todo mi intención era ante todo la direccionalidad, y pues aquí vemos las referencias, pues bueno, hay cosas relativamente recientes, pues de las últimas ediciones que han salido los libros que conocemos. Y aquí destaco este libro que está en la biblioteca, que es Wes Reich, que es un autor nuevo, uno de los nuevos epidemiólogos, que es de la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill. Entonces él propone, él une en la inferencia causal con el diseño de los estudios. Es un libro muy interesante, es pequeñito, es corto, y creo que puede ser muy útil para los estudiantes para entender
cómo es el abordaje causal. Danos la referencia, porque ahí no la veo. Aquí está, mira, Wetzreich, epidemia. Ya lo vi. ¿Y lo tiene? 2019. ¿O hay que comprarlo? La que está con subrayadita de verde. Está en la biblioteca en versión física. Y el otro es, para terminar, Peirce hace una clasificación de los diseños, pero por ejemplo lo que no queda claro en Peirce es lo que mostré con el diseño de cohortes de exposiciones especiales, porque él no genera el marginal de exposición, no lo considera como parte de la taxonomía. Entonces es muy interesante ese artículo de Peirce del 2012, pero pues no incluye mucho precisamente los estudios cuyo marginal de exposición es el más importante, porque él genera sobre todo una taxonomía de que si empiezo por enfermos o no empiezo por enfermos, y que si la ocurrencia al interior del estudio es prevalente o incidente. Esa es la clasificación de Peirce, pero entonces aquí hay una explicación adicional teniendo en cuenta las exposiciones especiales. ¿Listo? Entonces esto es todo. Muchas gracias. Estuvimos media hora más, pero la discusión fue muy interesante. Muchas gracias a todos. Excelente, Andrés, muchísimas gracias. Queda grabada. Es que lo rico del seminario. El seminario es para mostrar con tranquilidad, pero discutir, que pensé que fue María Isabel, de verdad, cosas muy chéveres, muy específicas también de nuestras disciplinas. Entonces, maravilloso.